El episodio que estás por escuchar es una producción original de estudiantes del profesorado en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue escrito y grabado como parte de las actividades prácticas de comunicación en educación y salud propuestas en la materia Educación para la Salud. Stalkeo al dengue, en busca de nuevas miradas, es un ciclo de podcast que recupera las voces de investigadores en ciencia abordando una problemática compleja de salud socioambiental, el dengue. Buscamos compartir saberes desde el enfoque Una sola salud. En este tercer encuentro del miniciclo Stalkeo al dengue, vamos a abordar la problemática desde el rol docente. Para ello, estamos en presencia de Fernando Garelli. Él es doctor en biología e investigador de CONICET en el área de educación y trabaja en educación popular. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por compartir este podcast con nosotras. En primer lugar, quisiéramos que nos comentes sobre tu trabajo en educación en salud y las formas de abordar la problemática del dengue en las aulas. Me parece un punto, por un lado, fundamental. Creo yo que para abordar problemáticas de salud en general y la del dengue o las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti en general, la cuestión educativa es una parte central, ¿no? Y lamentablemente es una parte en la que yo creo que tenemos serios problemas en los abordajes que solemos tener. Lo mismo habrá pasado desde mi perspectiva con el COVID-19 y con otras enfermedades también. Yo creo que un punto central es empezar a darle la vuelta, a ver cómo trabajar el tema en las aulas, pensando que las aulas son espacios muy potentes, desde donde trabajar diferentes saberes, diferentes cuestiones vinculadas a la salud en particular y tratar de realizar transformaciones a la realidad. Transformaciones que, digo, desde el espacio áulico pueden multiplicarse. Por supuesto no se puede solo desde las aulas, ¿no? Y cuando digo las aulas, en este momento me estoy refiriendo a la escuela, ¿no? Porque probablemente para hacer algo deberíamos trabajar también saliendo del aula, pensando no solo lo que pasa dentro de las cuatro paredes áulicas, ¿no? Totalmente. Y con respecto a eso, con salir del aula, ¿cómo te parece que este conocimiento llega a la sociedad? Bueno, creo que ahí hay ciertas formas de encarar la educación en salud y la comunicación en salud que desde la perspectiva hegemónica, digamos, son muy similares. En general se nos habla sobre salud desde la perspectiva de lo que algunos llaman el modelo médico hegemónico, y eso tiene un modelo pedagógico que es básicamente el de transmisión y recepción. Es bastante higienista aún hoy en día cómo se viene trabajando. Básicamente está el saber experto concentrado, saber médico o biomédico, y lo que se hace desde la comunicación en salud, y también por lo general, no, obviamente no siempre, en la educación en salud es simplemente buscar transmitir ese supuesto conocimiento perfecto. Y el problema, entiendo yo, es que la realidad es muchísimo más compleja que eso. Definitivamente no funciona este modelo de decirnos lo que tenemos que hacer a través de campañas o mismo en las aulas, donde se estudia un saber biomédico ya cerrado y que luego no alcanza a funcionar en la realidad, porque la realidad después es más compleja, bajándolo al tema del dengue, para decirlo más en concreto. Si pensamos las campañas asociadas al dengue, ¿en qué pensamos? Descacharreo o tapa el tanque. Tenés que hacer esto, esto, esto y esto. No, es lo mismo que nos vienen diciendo hace años y no funciona. No funciona seguramente por una multiplicidad de razones complejas, pero también porque después en particular la realidad es más compleja y probablemente decir, tenés que descacharrear, no alcance, porque por ahí si quiero descacharrear no puedo, o por ahí ni siquiera era ese el problema donde yo vivo. Y con respecto a esta mirada biomédica, a estas acciones individuales, ¿por qué sería tan importante buscar otras maneras de abordar esta problemática?
Bueno, por un lado, el modelo en el que estamos claramente no funciona, me parece, ¿no? Esa es una razón para decir, estamos buscando alternativas porque el modelo de la transmisión de saberes biomédicos diciéndonos lo que tenemos que hacer no anda. Eso por un lado. Entonces necesitamos poder complejizar la mirada. Complejizar la mirada tanto respecto de incorporar otras dimensiones que no sean solamente las biomédicas, pensar lo político, lo económico, lo cultural, cuestiones que tienen que ver con nuestros estilos de vida, pero también cuestiones que tienen que ver con cuestiones más estructurales, como por ejemplo el acceso al agua, ¿no? Respecto del dengue es un tema central. Y por otro también me parece que hay una cuestión, si se quiere, ética, de cómo buscamos vincularnos como personas. ¿Nos dicen lo que tenemos que hacer o queremos generar formas de salud más comunitarias, más colectivas, en las cuales busquemos generar un diálogo de saberes que transforme la realidad? Coincidimos con vos. Aparte, queríamos preguntarte si todo esto que mencionas es parte de lo que en muchos de tus trabajos aparece como problemática multidimensional. Sí, yo creo que la idea de ver la problemática de las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti como multidimensional es una parte central que tiene que ver con cómo conceptualizar la problemática. Si conceptualizarla como algo exclusivamente biomédico, donde lo único que vemos es al mosquito, lo único que vemos son los números de personas enfermas o recuperadas, esto lo vimos muchísimo con COVID-19, ¿no? O necesitamos incorporar otras dimensiones, como decía yo. Acá voy a dar un ejemplo que muchas veces doy de mi propio trabajo. Yo hice un doctorado en biología, como dijiste ahí cuando me presentaste, y trabajé en la ciudad de Clorinda, en Formosa. Íbamos con esta idea de los cacharritos y de ver dónde estaba el mosquito. Y yo me puse a charlar con la gente del lugar. Pero ahí la gente del lugar te decía, no, los cachorritos no son el problema es que no tengo agua. Y como no tengo agua, tengo que juntar agua en estos tanques que consigo cuando me los da el puntero político, y este es el agua que uso. Y si me ponen el remedio, como le decían, al veneno que ponían para matar las larvas, se me va enseguida, pues yo uso este agua todo el tiempo, entonces se lava eso y no me sirve. Pero ahí se me crían los mosquitos. ¿Quién va a conocer mejor sus condiciones de vida que ellas mismas? Podemos ver al dengue como un emergente, ¿no? Porque es una enfermedad justamente urbana, muy vinculada a las urbanizaciones y también los grandes problemas asociados a las urbanizaciones. Y las urbanizaciones son algo propio de la forma en la que se viene organizando hegemónicamente la sociedad, ¿no? Lo urbano es una forma de organización del territorio muy propia del capitalismo. Y nos atraviesa en lo urbano el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, y todo esto va muchísimo más allá que el dengue y el Aedes aegypti. Pero ahí adentro está el dengue y el Aedes aegypti. Y también otros problemas de salud y otros problemas ambientales que los venimos viendo, que están por todos lados, desde el dengue, la pandemia, los bosques que los están quemando, el río Paraná que se seca, los humedales, los glaciares, la megaminería, los desiertos verdes. Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la forma hegemónica en la cual se viene organizando la humanidad. Sí, la amplitud de la problemática y la complejidad. Te hacemos la última pregunta y es si podrías comentarnos cuáles son las relaciones entre los conceptos de epidemiología, promoción y prevención de la salud, educación popular y dengue. Por un lado, todos esos conceptos que dijeron son conceptos que son polisémicos, en el sentido de que pueden querer decir diferentes cosas, que son especialmente polisémicos: epidemiología, promoción de la salud. Son conceptos en disputa. No es lo mismo cuando se habla de epidemiología, como normalmente se habla en los medios de comunicación cuando se la menciona, o la epidemiología que se trabaja desde la biología únicamente, por ejemplo, que la epidemiología crítica, por ejemplo, que es un marco teórico que incorpora un montón de otras dimensiones. Hay epidemiologías que solamente toman en cuenta lo biomédico y epidemiologías que toman en cuenta todas estas otras dimensiones. Y lo mismo pasa con la promoción de la salud. Hay formas de concebir a la promoción de la salud
muy en un plano individual y formas de conseguir la promoción de la salud mucho más en lo colectivo. Y podríamos incluso decir lo mismo respecto de la prevención, ¿no? Pero en la promoción me parece que es mucho más claramente un concepto en disputa. Seguramente lo mismo pasa con dengue, ¿no? Cuando hablamos de dengue podemos estar viendo solo el mosquito y solo la enfermedad, podemos estar viendo todas estas otras cosas que estábamos hablando y que por esto nos quedamos cortas. Y en educación popular, mismo que la educación popular es una corriente pedagógica, o mejor dicho, político-pedagógica, como se dice, de la educación popular latinoamericana, que existe hace más de 50 años. Esto lo digo porque muchas veces no se sabe qué es la educación popular y muchas veces en lo educativo estamos recurriendo todo el tiempo a marcos teóricos que vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Y quienes trabajamos en educación nos la pasamos citando nombres ingleses, y existe una corriente muy fuerte latinoamericana como la educación popular, que nace tal vez con los trabajos de Paulo Freire, pero que es muy fuerte hoy en día también y tiene toda una tradición enorme. También entre la educación popular hay múltiples educaciones populares, pero probablemente no sean tan distintas entre sí como las epidemiologías o las promociones de la salud. Podríamos pensar en vincular todo eso pensando de diferentes maneras, pero una posibilidad podría ser pensando en la salud. ¿Cómo entendemos la salud? La entendemos justamente como algo solo biomédico, individual, y ahí tenemos una epidemiología que responde a eso, una promoción de la salud, una educación, una prevención y una forma de mirar el dengue, o podemos entender la salud de otras maneras. Podemos pensar otras saludes diferentes a las hegemónicas. Y esto está muy difícil. En este momento el modelo hegemónico de salud está muy fuerte. Yo por lo menos lo he visto con la pandemia. No hemos tenido expresiones visibles de salud colectiva. Existen, ¿eh? Están en los márgenes, no están en los medios de comunicación. En los medios de comunicación solo tenemos números, muertes, vacunas, en algún momento curvas, y lo que teníamos que hacer, quedarnos en nuestra casa y taparnos la boca. Todo esto lo digo sin decir todo lo biomédico nos sirve, ¿no? Muchas veces esto es importante aclararlo porque está tan polarizado todo que uno hace una crítica a lo biomédico y entonces, listo, todo eso, no, eso sirve. Con el tema del dengue hay un montón de saberes vinculados a la biología y a la medicina que sirven un montón. El tema es que no alcanzan eso solo. Hay otros saberes, por ejemplo, con respecto al dengue, como decía antes, saberes vinculados al propio territorio. Tienen las personas de los territorios que son fundamentales. Y si pensamos a la salud en general, existen también otros saberes que también son importantes, por ejemplo, las plantas medicinales. Entonces, ¿qué salud queremos? Es importante plantearnos eso. ¿Cómo podemos pensar, como decía, una salud desde un diálogo de saberes, una salud colectiva, una salud donde no tenemos que hacer lo que nos dice el médico, que por supuesto es varón, tiene una bata y tiene unos 40 años y es blanco, obviamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por cedernos este espacio. Nos gustó mucho comunicarnos con vos y fuiste muy claro en todas las respuestas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la iniciativa, está buenísimo. Y bueno, hay que seguir haciendo este tipo de cosas.